Bendecidos mis amados hermanos, este domingo que estamos reunidos virtualmente para recibir la palabra de Dios, para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, para darle toda la honra, todo lo que Él se merece de parte de nosotros, por cuanto Él primeramente se entregó a nosotros. Jesús dijo bien claro: todo lo que es del Padre es mío y todo lo mío es del Padre. Pues pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Gracias por estar siempre escuchando y viendo estos mensajes. Sé bien que Dios está haciendo milagros, señales y prodigios en su vida. Sé bien que Dios está edificando, construyendo su alma. Por cuanto ya nosotros somos salvos en el Espíritu, ahora nuestra alma está siendo construida, edificada, madurada en lo que es la palabra de Dios. Bueno, los domingos estamos hablando de que el corazón del Padre revelado, el corazón de papá revelado a sus hijos. Y hoy vamos a ver que somos amados por el Padre Celestial. Somos amados por el Padre Celestial. Sé que dando este evangelio, sé bien que dando el evangelio del reino, estoy plenamente seguro que dando y enseñando y predicando el evangelio de la gracia, van a suceder en este momento milagros extraordinarios, milagros de sanidad. Buenas noticias vendrán esta semana para su vida, cosas que estaban detenidas, dineros que estaban detenidos, que no se los pagaban, que no llegaban a sus manos. Pues quiero decirte que esta semana llegarán en el nombre de Jesucristo, por cuanto Dios está a tu favor. Vamos a 2 Corintios capítulo 6, verso 38. Dice la palabra de esta manera: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos, dice el Señor Todopoderoso. Qué maravilloso es esto. Nuestro Padre, nuestro Señor, es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Y Marcos 9:23 dice que todos los que creen, todo le es posible. Para los que creemos, todo es posible. Vamos a dar el repaso de lo que vimos el domingo pasado. Vimos la confianza que se tiene al conocer a Dios como Padre. No solamente a Dios como Creador, no solamente a un Dios de milagros, no solamente a un Dios sanador, sino un Dios como papá. Viendo la paternidad de nuestro Dios Todopoderoso. Vimos que una confianza en un Padre misericordioso y de gracia. Es decir, nuestra confianza está en un Padre que es misericordioso y lleno de gracia. Y esto produce que tengamos oportuno socorro. Eso lo vimos en Hebreos capítulo 4, verso 16. Que esta confianza que tenemos para con el Padre, que podemos estar, que sabemos que estamos en el trono de la gracia, el trono de la misericordia, podemos confiar en que tenemos un oportuno socorro. En el capítulo 10 de Romanos, verso 17 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta salvación es en todas las áreas. Sí, tenemos la salvación de lo que es el pecado o las maldiciones que produce el pecado. Nosotros fuimos totalmente liberados de esa maldición. Pero no solamente esta salvación es el perdón de pecados, sino también en todas las demás áreas. Recuérdese que somos seres integral y que Dios está interesado, y para Él es sumamente importante el espíritu, el alma y el cuerpo y todo lo que nos pertenece. Ahorita veremos esto. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta es la importancia de predicar el evangelio de la gracia. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Óigase bien, las buenas nuevas, ese es el evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién habrá creído a nuestro anuncio? Nosotros hemos creído en ese anuncio. Así que la fe es por el oír. Oiga bien, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo dice la Reina Valera. Otras versiones dicen que la fe es por el oír, y el oír acerca de Jesucristo y su obra terminada. Ahora, entendamos esto. Es sumamente importante que nos prediquen, que nos enseñen, que nos iluminen con la palabra, que nos entrenen con la palabra. Y estoy hablando de entrenamiento en el alma, porque nuestro espíritu está perfecto, completo en Cristo Jesús. Es sumamente importante escuchar la palabra de Dios. Por eso felicito a cada uno de ustedes que están atentos a estas enseñanzas, porque sé bien que esta enseñanza va a transformar su alma. Y no solamente va a transformar su alma, sino que el propósito de transformar el alma a través de la renovación del entendimiento, dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice que es para que participemos o disfrutemos de la buena, agradable y perfecta voluntad. No es simplemente para tener un conocimiento intelectual, no es simplemente para saber acerca de la Biblia y conocer versos, sino para que ese evangelio se manifieste. Cuando María recibió el ángel Gabriel y le dijo que iba a tener un hijo, y le explicó el ángel a ella, porque ella preguntó: ¿cómo será si no conozco varón? Él explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y la sombra pues haría que llegara a engendrar a ese hijo. Y ella al final, en el verso 38, capítulo 2 de Lucas, verso 38, dice: hágase con tu sierva conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Note algo, no es que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios se va a manifestar hacia nosotros. En el antiguo pacto buscábamos cómo hacer la voluntad de Dios. En el nuevo pacto, la voluntad de Dios fluye a través nuestro. En el antiguo pacto, la voluntad de Dios estaba de afuera hacia adentro, más en el nuevo pacto está de adentro hacia afuera. Esto lo hemos estado hablando bastante los jueves también, que estamos hablando acerca de reinando en vida, y que ahora estamos en lo que es el alma. Y vamos a tener que hacer una serie plenamente de configurando el alma. ¿Cómo se llega a configurar? ¿Cómo se puede llegar a ser transformado en esa alma? No es que lo hayamos alcanzado todo, estamos estudiando eso, pero vamos a esa manifestación con el propósito y plan de Dios, es reflejar a su Hijo al mundo. Por eso es sumamente importante poner atención a la palabra. Por eso es sumamente importante, porque no es un hombre, no es Arnoldo, no es el pastor Arnoldo que está dando simplemente esa palabra, sino que es un instrumento en el cual está dando la palabra, enseñando la palabra a aquellas personas que desean una transformación en su vida, que desean una transformación en su alma, que desean beneficiarse de la voluntad del Padre, verla manifestándose en su vida y todos aquellos que están alrededor de él. Recordemos que enseñamos por causa de la ignorancia. Todos nosotros en alguna área somos ignorantes. Esa palabra no es ofensiva.
sino que debemos reconocer que todos nosotros, no como una señora que me dijo que ya ella no iba más a la iglesia porque ya lo sabía todo. Y yo me puse a pensar, un día les comenté a ustedes esto, yo me puse a pensar, tengo 43 años de estar en Cristo, 40 años de pastorear, graduado en un seminario, y todavía me sorprende cómo hay cosas que no conocía, estudiando, escudriñando e investigando la palabra de Dios. Qué tremendo es decir, qué tremendo y qué autoengaño es decir, yo ya lo sé todo. Por eso un apóstol me enseñó hace muchos años y me decía: Arnoldo, cuando un predicador, no importa que sea uno de los que se llaman sus discípulos, esté dando la palabra de Dios y él dice que vayamos a la cita tal, al verso tal de la Biblia, vaya, porque aunque tú la sepas de memoria, va a haber algo nuevo. Lógicamente que está hace más de 2000 años ahí, escrito, hablando del nuevo pacto. Pero quiero decirte algo, siempre para nosotros, como somos iluminados en ese momento, llegamos a entender algo más. Y es que necesitamos ir entendiendo, ir como la luz de la aurora, dice Proverbios 4:18, ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Dice 2 Corintios 4, para que de gloria en gloria seamos transformados a la misma imagen. Y cuando habla de transformación, nuevamente hablamos de lo que es el alma, porque en el espíritu somos uno con Cristo Jesús. Cristo ya en nosotros, en nuestro espíritu, está formado. Ahora, recordamos que enseñamos por causa de la ignorancia y repetimos por causa del olvido. Por eso hago repasos, porque hay cosas que se nos olvidan. Hay cosas que se nos olvidan. Yo escucho bastante enseñanzas, incluso mi esposa y yo, cuando nos acostamos en las noches ya a dormir, empezamos a oír una enseñanza. Lo dejamos en el celular, empezamos a oír la enseñanza, una enseñanza específica. Y algo tremendo, porque hay momentos que yo digo, pero ¿cuándo dijo eso? Y ya lo hemos escuchado varias veces. O me recuerda algo, una enseñanza, o Dios en ese momento que me recuerda, me habla específicamente para un momento específico, para un asunto específico. Y digo, esto es Dios hablándome. Cuando hablamos de que la palabra de Dios está siendo dada, o la estamos estudiando, o la estamos leyendo, y Dios nos habla, es cuando ese verso o esa palabra nos resalta de toda la demás, de lo demás que estamos leyendo. Y decimos, es Dios. Nuestro espíritu se regocija, nuestras emociones se agitan. Recuérdense que emoción es movimiento. Se agita. Bueno, muchos de nosotros venimos con muchas creencias incorrectas. Yo creía que todo lo negativo que me sucedía era porque Dios estaba formándome. Una creencia incorrecta. Y como estaba creyendo, constantemente estaba en situaciones y no veía, como dicen algunos, no veo la luz, siempre con el agua hasta la nariz, afligido, estresado, porque eso es lo que me habían enseñado, de que lo que me estaba sucediendo era que me estaba formando. Otra creencia que tenía era que estaba en el desierto, estás pasando el desierto, Padre mío, y me decían, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, y todavía me decían, estuvo en el desierto 40 años por desobedientes. Y yo decía, Señor, es que no salimos de este desierto. Me enseñaban que estaba siendo probado por Dios,
Y entonces cuando salía de un problema, había una enseñanza que me decía también, bueno, ahora viene un problema mucho más grande para probarte. Todo el tiempo estábamos en prueba, todo el tiempo estábamos en situaciones difíciles. ¿Por qué? Por la creencia que teníamos. Por tanto, es la enseñanza de gracia, esta enseñanza que estamos hablando, e incluso la enseñanza acerca del corazón revelado del Padre, lo que hace es corregir muchas cosas que hay en nuestra vida que llegan a ser un obstáculo para ver el evangelio manifestado en nuestra vida, porque muchas veces decimos, pero ¿qué pasa? Yo estoy creyendo. La Biblia dice que ya Dios me lo dio, pero ¿qué está sucediendo en nuestra vida? Y empezamos a buscar pecados, empezamos a buscar que estoy desobedeciendo en esto, que estamos en esto otro, que estamos mal aquí, que estamos... Mire, un día esto estaba meditando, por cuanto estaba estudiando esta parte de lo que es estar en el desierto. Y si estaban en el desierto, eran desobedientes, Dios los saca de Egipto ricos económicamente, sanos plenamente. En el trayecto del camino les da alimento del cielo, pan del cielo, de una roca brota agua. Oiga, yo veo la gracia de Dios ahí y están en desobediencia. Esa es la enseñanza que hay. Y todavía viene Dios, les abre el mar rojo. Y aparte, al final con Josué, les abre el río Jordán. En desobediencia estaban teniendo esas bendiciones. Y a veces a nosotros nos dicen que Dios nos está probando o que no recibimos algo por desobedientes. Y me pongo a ver esta gente como estaba supuestamente en desobediencia, donde dice Hebreos 3 que eran duros de corazón. Claro, no habían nacido de nuevo. Y ahora nosotros en el nuevo pacto, por eso es sumamente importante aprender a trazar la palabra de Dios según el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque debemos, e incluso viendo el antiguo pacto, vemos misericordia y gracia de Dios, cuanto más los hijos de Dios. Yo creía que la salvación se perdía. Y era un miedo de que si Jesús en ese momento yo llegaba a morir, en ese momento si no estaba bien, si algo había hecho incorrectamente, si algo se estaba moviendo en mi vida incorrectamente, no entraba al reino de los cielos. Era una zozobra. Yo creía en la gran tribulación, que íbamos a pasar en esa tribulación y que algunos nos iban a cortar la cabeza porque estamos predicando el evangelio, otros irían a las cárceles. Todo esto no trae paz. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifica. ¿Qué paz puede haber en el cristiano con todo esto? ¿Cómo se puede orar? Yo a veces me pregunto, ¿cómo orábamos? Claro, eran 4 o 5 horas y no veíamos nada. Eran ayunos de 40 días sin cortar. Note, yo no estoy diciendo que no hay que orar. Yo no estoy diciendo que hay que ayunar. Pero mucha gente dejaron de orar. Mucha gente dejaron de ayunar. Mucha gente dejaron de congregarse. Mucha gente dejaron de hacer muchos principios de Dios porque no veían el resultado y no sabían por qué. Y lo que le decían era porque te falta fe. No estás en fe. Puede ser que estés en pecado. Puede ser que la desobediencia. Y tantas cosas. Que claro, era una muralla para poder ver totalmente, claramente a nuestro Padre Celestial realmente como es y lo que nos ha dado a través de Cristo Jesús. Pensaba que el diablo me estaba persiguiendo y que había muchos hermanos, hijos de Dios, endemoniados. Estoy hablando de estas creencias que es sumamente importante de escuchar la palabra de Dios, poner atención a la palabra de Dios. Yo sé bien que la palabra que yo traigo muchas veces nos golpea porque nos han enseñado tradiciones en la cual nos ha afectado mucho.
Y a veces decimos, bueno, ¿será ese pastor el anticristo? ¿Será un hereje con cosas que lo que está diciendo? No, si es que la palabra de Dios nos enseña, pero las creencias incorrectas que teníamos, incluso éramos llenos de temores. Y que el diablo me está persiguiendo y el diablo me está persiguiendo. Ya esta situación ya no es ni prueba de Dios, sino que es el diablo. Entonces ahora la llegada es que ya no es Dios el que está probando, sino que el diablo se me ha tirado encima. Porque tiene cosas grandes Dios delante, en el futuro. Señor, donde el diablo fue destruido. Y dice Juan 12, y fue echado de este mundo. Creía que las emociones eran malas. Incluso me enseñaron que las emociones eran del diablo, sin saber que las emociones fueron establecidas en nuestra vida, en nuestra alma, para reflejar lo que hay en nuestro espíritu en Cristo Jesús. Eso lo veremos más adelante. Lo importante, le decía a mi esposa el jueves, le decía que he llegado a comprender más lo importante que es, lógicamente, mi espíritu. Sí, lo importante que es el Padre Celestial, el Hijo, el Espíritu Santo y la Palabra. Eso lo sabemos muy bien. Pero lo importante que es nuestro espíritu, lo importante que es nuestra alma, lo importante para Dios, y tiene que ser para mí, porque tenemos los mismos intereses, es comunión. Eso es lo que es comunión, tener los mismos intereses del Padre. Yo tengo comunión con el Padre, no solamente cuando me meto en un cuarto o cuando ando en el carro pensando o pienso en Él. No, comunión es tener los mismos intereses, tener en común. Y entonces yo decía, wow, es tan importante para mi Padre Celestial, mi alma que esté bien, mi cuerpo que esté bien, mis finanzas que esté bien, mi negocio que esté bien, mi familia que esté bien, la sociedad que esté bien, el gobierno del país que esté bien, la residencia. Entonces, creemos que eso es secundario y no es espiritual. Eso lo estoy hablando los jueves. Donde debemos de entender que dice 1 Tesalonicenses 5:23, que lo dije anteriormente, dice, y el Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo y todo tu ser. Todo lo que es. Ahorita entramos ahí. Me estoy adelantando el mensaje. Creía que lo importante era solo el espíritu y no era importante todo nuestro ser y vida. Yo oigo personas que dicen, bueno, gracias a Dios que estoy con salud, gracias a Dios que pasó eso. Lo material se repone. Hay un hombre, no recuerdo bien el nombre de él, hay un hombre que enseña acerca de finanzas, en la cual él dice, si tú no respetas el dinero, él hablaba que hay personas que ven una moneda en el suelo, andando en la calle, y no se agacha a juntarlo. ¿Para qué? Menospreciamos. Cuando se llega a menospreciar lo que es importante, porque yo decía el jueves, bueno, me estoy otra vez repasando esto, yo decía que es importante, para Dios es importante la finanza, de tal manera que en la Biblia aparece de 500 versículos, aparece de oración, aparece 2350 versículos de dinero y posesión, de 38 parábolas de Jesucristo, 16 habló de finanzas y cómo administrarlas. La palabra de Dios nos enseña cómo administrar las finanzas. La palabra de Dios nos enseña cómo hacer finanzas. La palabra de Dios nos enseña cómo no endeudarnos. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas en las finanzas. Pero nosotros creemos, y como se nos ha dado
tenemos una creencia incorrecta de que el dinero es malo. No, no, la Biblia dice que no, el dinero no es malo. Lo que dice es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero. Ese es el problema, el amar al dinero. Pero no significa que si yo no lo amo, yo no voy a respetarlo, voy a tener como cualquier cosa donde es parte de nuestra vida. A ver, dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Quiero traer un equilibrio en esto. Sé que estoy en el repaso, pero como dije ahora, es necesario para recordar y lo que no conocía, entenderlo. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Porque algunos dicen, pastor, pero yo creo en la prosperidad. Yo creo, sí, pero tienes la prosperidad como algo secundario, como algo que no es importante, como algo que no es espiritual, como algo que llegó un tiempo de hablar de dinero como que si fuese pecado. Es como hablar en un púlpito acerca de matrimonio y sexo. Ay, no, no se puede hablar. Padre Santo, pero si eso es lo que nos habla la Biblia. Nosotros mismos hemos llegado a entrar y desarrollar creencias que son incorrectas y por eso la iglesia le ha costado desarrollarse como lo que son. Según de Pedro, capítulo 2, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ahí está, la vida, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder. Ya no fue dada mediante el conocimiento. ¿No fue dada por medio de qué? Mediante el conocimiento. Por eso es necesario tener conocimiento. Dicen algunos que el conocimiento es poder. Para mí el conocimiento en Cristo Jesús, que es lo que nos está hablando aquí, es poder. A ver, sigue diciendo, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En este verso me dice que es vital que escuchemos el evangelio de la gracia para que se corrijan todas esas creencias que se han hecho fortalezas en nuestra mente, que no nos han dejado avanzar, que no nos han dejado desarrollarnos, que no nos han dejado, porque hablo de dinero, porque es una de las cosas que el mundo está en una situación difícil. Y la iglesia tiene que entender bien lo que hay en su alma y dejar de tenerle temor a pensar en avanzar económicamente. Así, sí, vamos a avanzar físicamente, sí, vamos. Note algo, se hace campañas, tremendas campañas de lo que es sanidad divina o sanidad del cuerpo. Campañas tremendas de salvación del espíritu. Pero hacemos a un lado, no estoy diciendo que se hagan campañas de dinero, pero cuando se habla de dinero, eso es un materialista. Ese pastor lo que quiere es esto. El pastor, pero si los que son beneficiados es las personas que escuchan y hacen y reciben lo que el evangelio dice. ¿Qué va a hacer? Creerlo. Es un beneficio. Es un beneficio para nosotros. ¿Cuántos cristianos escuchamos con problemas económicos fuertes, difíciles? No es que no hayamos pasado situaciones difíciles. Yo he pasado situaciones difíciles, pero era todavía en mí, había algo de que era aquella enseñanza de que no pienses en dinero, no pienses en triunfar, no pienses en victoria, no pienses en alcanzar, porque no, eso es egoísmo. No, egoísta es el que no piensa en eso. Porque vamos a ver que el que está en ese nivel puede bendecir a otros. Y estoy hablando en cualquier área.
Vimos cómo el Padre, vamos a dejarlo ahí, seguimos mejor. Vimos cómo el Padre nos ha heredado. El testamento donde está todo lo que hemos heredado es la Biblia. Este testamento es también conocido como pacto y estamos en un nuevo pacto. Y estoy preparando una serie de enseñanzas acerca del pacto. Hay tanto que aprender, hay tanto que estudiar, pero yo no quiero enseñar por enseñar, sino que lo que quiero es que este evangelio usted pueda decir: Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a tu pacto, porque voluntad es pacto. Pero bueno, eso estamos hablando de la voluntad los jueves. Dios nos ve, nos trata como hijos amados. Y aquí fue donde quedamos el domingo pasado. Como hijos amados. El Padre nos ama de igual manera que a Jesucristo. No más que Jesucristo. No más que a Jesucristo. Nos ama igual. Tanto es así que Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Jesucristo, no subherederos. Sí, note algo como Dios, a través de Cristo Jesús, nos hizo hijos, y al hacernos hijos nos hizo herederos de Él y coherederos. La herencia que tiene Jesús la tenemos nosotros, lógico, porque si somos uno en Cristo Jesús, lo mismo que tiene Cristo lo tengo yo. Y lo mismo que tengo yo, lo tiene Cristo. Pero el primero fue Cristo el que nos dio todas esas cosas. Notemos la tentación que el diablo le hizo a Jesús. Sé que he hablado de esto, pero quiero repasar un poquito esto. Lucas capítulo 4, versos 3 y 4. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios. Un día estuvimos hablando acerca de eso. Si eres hijo de Dios. ¿A cuánto le han dicho? ¿Qué clase de hijo de Dios? Ese no es hijo de Dios. ¿Será hijo de Dios eso? Y nada más porque lo están juzgando según la apariencia. No según el nacimiento, lo que Cristo hizo. No según el nuevo nacimiento de lo que Cristo hizo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Se da cuenta? Si eres hijo de Dios, haga esto. Si eres hijo de Dios, no hagas esto. Deja de hacer esto. Aquí el diablo le está diciendo a Jesús: si eres hijo de Dios, haga que las piedras se conviertan en pan. Jesús respondió. Respondiéndole Jesús dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero quiero que se vaya a Lucas capítulo 3, el capítulo anterior del que estábamos leyendo, capítulo 4. Capítulo 3, verso 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Hasta ahí el diablo le había dicho a Jesús en la tentación: si eres hijo de Dios. Pero aquí, oiga lo que Dios dice, el Padre Celestial dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso lo omitió el diablo. Eso lo omitió el diablo. Si eres hijo de Dios, haga. Y quiero decirte algo: si el Hijo de Dios, hablando de nosotros, no de Cristo, si el Hijo de Dios no tiene claro de que Dios está complacido con él, siempre va a querer hacer algo para complacerlo como hijo. En el momento que somos hijos de Dios, Dios nos ama, está complacido con nosotros. Una cosa es ser un hijo y otra
cosa un hijo amado, un hijo que Dios está complacido. Me imagino cuando, a ver, vamos a poner un nombre ahí, cuando Juan camina, anda, hace algo, tiene una victoria, que entre comillas le decimos secular. Sacó su carrera, sacó su título, sacó su oficio, sacó su profesión. Obtuvo un buen negocio. Papá está complacido. Es mi hijo. Y le dice a los ángeles, venga, vean. Me estoy imaginando. Vean. ¿Qué? Estoy complacido con mi hijo. No porque está ganando, sino porque está creyendo lo que yo hice por él con Jesucristo. Con cualquier hijo que Dios vea, le dice a los ángeles, vea, estoy complacido. Y cuando está marchando, caminando, entendiendo, me imagino Dios en este momento, nuestro Padre Celestial en este momento, al verlo a usted poniendo atención a este mensaje, al verlo a usted poniendo atención a lo que el Padre le ha dado. Puede ser, y estoy viéndolo en mi mente en este momento, una persona que está en la cama escuchando este mensaje y ha pensado que está así porque cometió pecados, porque desobedeció, porque no volvió a la iglesia, porque tantas cosas le han dicho. Quiero decirte de parte de Dios, de parte de tu Padre Celestial, que Él está complacido contigo. En el momento que rechaces todas esas creencias incorrectas, tu salud se va a manifestar. Tu salud se va a manifestar. Porque lo que está deteniendo esa manifestación de salud, te voy a decir, es creencias incorrectas. Condenación, acusación, juicio sobre tu propia vida. Porque alguien dijo, le va a ir mal, tú lo creíste. Por tanto, ahora mismo rechaza eso. Y en el nombre de Jesús, hazlo a un lado y vas a ver la manifestación de la sanidad que compró Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El sistema de pensamientos caídos, lo que se le llama el anticristo, ataca al Hijo de Dios en que Dios no los ama. No se dice directamente que Dios no me ama, pero decimos, Dios me ama, pero me envió esta enfermedad para enseñarme algo. Dios me ama, pero me quitó a mis hijos. Dios me ama, pero me quitó la empresa. Dios me ama, pero me quitó el trabajo. ¿Cómo? Que Dios te ama y te está quitando todo eso. Eso no es parte del ágape de Dios. Podrá hablarme del amor fileo, pero no el ágape de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo que yo puedo esperar de mi papá es lo mejor, lo bueno y solamente lo bueno. Por tanto, esos pensamientos vienen. ¿Será que no soy hijo de Dios? ¿Será que no he nacido de nuevo? Conocí una hermana que ella era una mujer que se congregaba todos los días. En ese tiempo, no sé si habrá iglesias ahora, pero nosotros éramos también de culto de lunes a lunes. Pero no sé si habrá ahora iglesias así, pero esta hermana iba todos los días. Y todos los días que hacían el llamado para recibir a Cristo, pasaba hacia adelante. Durante un año pasó 365 días, digamos que no haya fallado ni uno, recibía a Cristo. No tenía seguridad, no tenía convicción. ¿Por qué? Porque la enseñanza que se estaba dando lo hacía
creer, la hacía creer que no había nacido de nuevo. Si el nacer de nuevo o nuestra posición de hijo en Cristo Jesús para con el Padre depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, dispense, mi hermano, no hay nadie, por más alto que esté, que lo tengamos en el gremio evangélico, no sería hijo de Dios. Somos hijos de Dios por gracia, por el amor del Padre. Recibimos las cosas por gracia, por amor del Padre. Y Satanás sí atentó a Jesús, pero dejó esa doctrina con esos pensamientos caídos que nos atacan. ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que Dios me está purificando? ¿Será que Dios me está enseñando? ¿Será que estoy caminando fuera de la voluntad de Dios? ¿Será que no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que necesito ser probado como el fuego para ser purificada mi fe? Creencias incorrectas. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. La fe es por el oír. Otra versión dice, la fe nace al oír la palabra, el evangelio acerca de Cristo, las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. ¿Saben que son hijos? Muchos hermanos saben que son hijos, pero no saben muchos qué conlleva ser hijo. Creen que ser hijo de Dios es portarse bien, dejar de hacer lo malo, ser castigado por el Padre, vivir bajo un régimen de temor, etc. Quiero decirte algo, está bien, va a haber cambios en nuestra vida, porque yo sé que una de las cosas que nos atacan es que Él permite con la enseñanza que caminemos como nos dé la gana. No, yo no estoy promoviendo el pecado, jamás, nunca, porque sé bien que cuando entienda esto, su vida va a ser transformada, su alma va a ser transformada y va a empezar a caminar en un nivel totalmente diferente. Pero porque no camina en ese nivel diferente, eso no significa que no sea hijo de Dios. Mas un hijo de Dios está facultado por Jesucristo a disfrutar de todo el bien de Dios. Está facultado. Tiene la herencia ya. Lo que estamos aprendiendo es no ser un obstáculo en el alma para manifestar todo eso, toda la herencia de Dios. Si algo debemos de tener revelado de nuestro Padre Celestial es que nos ama sobre todas las cosas y se complace que seamos sus hijos. Se complace en habernos dado todas las cosas. Se complace en darnos a su Hijo amado. Dios muestra su amor que fue capaz de dar a su único hijo que tenía para que fuese el primogénito después. Del único, el primogénito, porque vendían los hijos por medio de él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. No a Arnoldo, no a la iglesia tal, no a la iglesia tal. Al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Juan 10:10 que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundante. Aquí habla de vida eterna, aquí habla de abundancia de vida. Y según de Pedro vimos que nos fue dada todas las cosas de la vida y de la piedad. Ya nos fue dado todo. Todo nos fue dado. Si el amor del Padre fue darnos a su único Hijo,
¿no manifestará en nosotros todas las cosas que nos ha dado? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Oiga bien, nos dio a su único Hijo. ¿Cómo no nos va a dar? Porque se ha pensado, y quiero ser integral en esto, se ha pensado de que el interés de Dios es que usted sea salvo del pecado, del infierno. Y terminó. El resto, juéguesela como usted quiere. El resto, ve a ver cómo lo hace. El resto, ve a ver qué sucede. No. Si la Biblia me está enseñando que todo en mi vida es sumamente importante. Mis hijos, mi esposa. Sí, pastor, usted sigue diciendo lo mismo de que es importante. Sí, porque hemos creído que no es importante. Hemos creído que podemos separar el espíritu solo para enseñanza y cómo funciona el ser humano. Pero hemos creído que debemos de separar el espíritu, el alma y el cuerpo, la familia, las finanzas, el trabajo, los negocios, la residencia, lo físico. No, todo es un solo paquete. Todo es un solo paquete. Por eso salvación es un solo paquete. No es solamente el espíritu. No es solamente salvar el alma. No es solamente salvar el cuerpo, sino salvar todo, porque es parte de la vida. Y dice Juan 10:10 que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, mas Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Nos está hablando de una abundancia de vida en todas las áreas. Se llama equilibrio. A ver, si una pieza dental, una muela, se llega a cariar, se le hace una caries, si no se arregla, va a afectar todas las demás. A lo proverbio de abuelos. Un tomate podrido pudre todos los demás. Significa que debe haber un equilibrio, porque a veces somos muy espirituales, somos de mucha oración, somos de mucho ayuno, somos metidos en la iglesia, somos estudiando la palabra, escudriñando la palabra, pero el área financiera, el área matrimonial, el área familiar, el área empresarial, el área física, en todas está mal, está escasa. Es que escasez no es solamente económico, es en lo demás. Y somos un solo paquete integral. Debe haber un equilibrio. Por eso es que busco la manera de enseñar espíritu, alma y cuerpo, enseñar finanzas, enseñar sanidad, enseñar victoria, enseñar empresarial, enseñar liderazgo, enseñar bueno, todo lo demás. Porque quiero un equilibrio, somos un paquete, no solamente espíritu. Sí, tenemos que hablar mucho de los dones espirituales, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Estamos hablando ahora de conocer o tener revelado al Padre. Estamos conociendo acerca de cómo reinar, cómo caminar en ese señorío. ¿Para qué? Para que integralmente caminemos en un equilibrio, en la cual se va a notar. ¿Qué hacemos con mucho dinero? Y enfermos. ¿Qué hacemos con mucha salud y dinero? Y un matrimonio destruido. ¿Qué hacemos con mucho dinero, sanos y un buen matrimonio? Sí, en otras áreas,
como el alma, como lo social, lo gubernamental, estamos mal. Hay una escasez. Yo oro día tras día dándole gracias a Dios por la sabiduría. Que esa sabiduría me lleva a enseñar un evangelio integral, un evangelio de gracia que tome totalmente toda tu vida, y que entendemos de vida no es respirar, o que entendamos de vida eterna solamente cuando vayamos o cuando partimos de la tierra. Que entendamos que el papá en su infinito amor, en su infinito amor ha provisto para todo, para vivir una vida integral, para que no falte. Dice, y cierro con esto, porque el contexto está hablando de dinero, pero Filipenses 4:19, quiero llevarlo más allá. Dice, mi Dios puede suplirá todo lo que os falta conforme su riqueza en gloria. Ok, puede ser que no te esté faltando algo en dinero, pero en salud, salud mental, salud emocional, salud financiera, salud empresarial, salud familiar. ¿Está haciendo falta? Es la idea de Dios, que todo esté no en un desbalance. Mucho dinero, pero el resto, nada. Mucho, entre comillas, espiritual, porque estamos enseñando que todo es espiritual. Mucho espiritual. Y lo demás, con falta de todo. No. Papá nos está enseñando que el amor de Él es que no haya falta de nada en ninguna área de nuestra vida. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Falta todavía terminar un poquito esta parte del amor del Padre, de cómo papá nos ama, cómo papá está amándonos, y no solamente eso, sino que está complacido con nosotros. No por lo que hacemos, sino por lo que somos, sus hijos. Amados hermanos, bendecidos, una semana de gloria, una semana donde va a empezar a acomodarse las piezas de ese rompecabezas que Dios está armando en tu vida, y vas a ver cómo va cogiendo o va tomando un equilibrio tu vida en la abundancia. Bendecidos, amados hermanos.